espacio público se ha transformado en un soporte de expresión gráfica que de una forma espontánea y clara expone una historia que no quiere ser contada, haciendo de contrapeso a la información oficial entregada por los medios. Capa tras capa se pueden leer claramente los distintos momentos vividos, pero ¿qué pasa cuando el muro rayado ya tiene su propia historia que contar? Queremos invitarlos a escuchar la conversación entre personas de distintas áreas para, a través de sus diferentes perspectivas, poder enriquecer el diálogo sobre el mural Argomeo. Es compleja la tarea de hacer algunas preguntas. Creo que es necesario este diálogo, es necesario construirlo y mantenerlo en el tiempo. El tema del graffiti, del marcar la ciudad, no es un tema actual, es un tema que ya lleva bastante tiempo y donde Valparaíso es reconocido ya por su patrimonio por un lado, por el arte en las calles por otro, y donde existe esta dualidad extraña y compleja de una ciudad estructurada a través de decretos, un patrimonio estructurado a través de decretos y de diarios oficiales y de estructuras y de permisos, versus esta ciudad dinámica en constante cambio, en constante dinamismo respecto a esta imagen que se plasma en los espacios públicos. Eh, yo creo que una primera acercamiento, pregunta, sería cómo podemos dialogar entre este mundo del arte en las calles versus este mundo del patrimonio que congela un tiempo en un espacio, en un elemento físico, congela un tiempo, le da ciertos valores, principalmente en la ciudad arquitectónica, y donde no entra esta dinámica del color, entre la dinámica del color estructurado por cada ornamento, pero no la dinámica de plasmar imágenes. ¿Cómo podemos partir este diálogo? Es como una pregunta contra pregunta. Eh, eso. ¿Cómo podemos dialogar? ¿Cómo iniciamos esta conversa? Eh, Me parece muy significativo que partamos con esa pregunta. Creo que la he esperado por muchos años que saliera desde la institucionalidad, porque por mucho tiempo se ha tendido a pensar o a reflexionar el graffiti o la expresión callejera pictórica de Valparaíso desde el espacio institucional y desde las cuatro paredes que eso significa. Y por lo tanto se ha dejado al margen a quienes resultan ser los activadores de este movimiento, a quienes son los principales productores de arte o de escritura en el espacio público. Y eso ha sido, yo creo que una especie, ha generado una especie de conflicto, porque en el fondo se intenta reflexionar, problematizar un fenómeno que está afectando la ciudad, pero simplemente se deja fuera de la discusión a quienes son los productores. Entonces, habla de esa lógica súper vertical que caracteriza la institucionalidad, donde la expertise pareciese tener la respuesta para todo, pero el graffiti también ha demostrado en la ciudad, a pesar de los intentos, de los proyectos gestados desde, sobre todo desde las alcaldías anteriores de Castro, donde hubo un montón de despilfarro de recursos con la intención de poder parar, borrar e intentar incluso domesticar el graffiti a través del mural, poniéndonos en oposición eh, y desde vías súper, en el fondo, como que no tenían ni pies ni cabeza. Se pensaban desde la cabeza de la institucionalidad, pero en ningún momento se nos invitaba a nosotras y a nosotros a ser parte de ese diálogo, decir, ok, esto es lo que está pasando en la ciudad, de qué manera lo observamos, por qué está pasando, cómo lo abordamos, cuáles van a ser las estrategias, cuál es el rol que están cumpliendo hoy día las pintoras, las escritoras, los escritores de calle en Valparaíso. Entonces creo que el punto de partida
es justamente esta pregunta. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo nos sentamos a dialogar? Y para eso yo creo que es necesario y tan simple como empezar a proponer los espacios de diálogo que no han existido hasta ahora. Y de ahí para adelante yo creo que van a ir saliendo aclarándose muchas de esas dudas que siempre han estado como respondidas desde el sentido común y no desde la reflexión que esto demanda, al ser uno de los fenómenos gráficos más importantes de la ciudad contemporánea. Y por lo tanto requiere un análisis de mucho más peso del que hoy en día se le da, por lo menos en Chile. Así que yo creo que es eso, abrir esta pregunta y abrir el primer espacio de diálogo para poder juntarnos y empezar a conocernos y a reconocernos quiénes son los que están atrás de esos muros y quiénes son los que están atrás de ese edificio gigante de la ciudad que ha intentado normar el graffiti. Sería una bonita invitación. Otra pregunta para generar este diálogo, que creo que es necesario mantenerlo en el tiempo, tiene que ver con esta diversidad de producción simbólica en el espacio público, del mural, y que nos podemos ir a los murales históricos inclusive, no solo el de Argomedo, el Museo a Cielo Abierto, que son ciertas obras de arte con una cierta temática, los mosaicos de la Mary Madner, también arte en el espacio público, que tenían que ver también con enseñar el oficio, con conocer el oficio, conocer la piedra, generar un aspecto estético. A la actualidad, donde tenemos estos mega murales que también tienen y tienden a esta imagen estética, que incluso entra en los concursos, en la dinámica concursable del Ministerio de Cultura y en esta dinámica mercantil, en cierto modo, de la cultura, versus el rayado constante, esta firma o estas marcas en la ciudad. ¿Cómo diferencian en este mundo del street art, o cómo manejan los límites entre uno y el otro, o no existen? Tienden a ser obras efímeras que duran poco tiempo, pero cuando alguien la raya y no le pareció a un grupo de personas, ese mural que pasa a ser patrimonial o histórico, muchas veces murales de pocos años porque los rayan, salta mucha gente diciendo, oh, taparon el mural histórico. ¿Cómo cruzan esos límites? Uno intenta muchas veces de catalogar estos murales como para generar un circuito turístico, pero resulta que el mural no perduró en el tiempo. Entonces, mi pregunta va a este movimiento de este street art. Ocupa la ciudad como un lienzo. Pero este lienzo va tapando otros lienzos y otros discursos, a lo mejor gráficos. ¿Cómo generan esos límites? ¿Cómo se respetan unos a otros? ¿O este arte tiende a ser cortante y efímero en el tiempo y a no durar ni a plasmar en el futuro algo? Respecto a los límites, que nosotros también definimos como códigos, hay un límite muy, muy, muy difuso, muy como poco claro en relación a hasta dónde somos capaces de llegar con nuestra expresión, con nuestro lenguaje, qué soporte somos capaces de ocupar, si tapamos o no tapamos. Es una decisión muy personal, pero también hay una ética detrás, aunque para muchos podría pensarse que el grafitero no se juega en cosas éticas, porque es una expresión contracultural, como mucho más ligada como a la protesta, a la disidencia, a la revolución, o a la rabia o el descontento. Son muchos los factores que hay detrás del graffiti. Para cada escritor o escritora de graffiti es algo muy personal, muy íntimo. Pero en lo personal creo que han habido diferentes momentos históricos dentro de nuestra práctica. Entonces,
en un momento, cuando partió esto en los 90, existían ciertos códigos que eran como convenciones internas, muy como respetadas y compartidas y transmitidas inclusive de generación en generación, que tenía que ver con la base del respeto y con que hay cosas que se pueden tapar dependiendo como por ejemplo, no sé, pues que el throw up puede tapar un tag, que la pieza puede tapar un throw up, que la producción puede tapar la pieza. Son un montón de códigos que decían, tenían que ver con un momento particular, que era en los 90, cuando el graffiti recién partía en Chile y por lo tanto había otra forma de dialogar con la calle. Luego ya con el 2000 y sobre todo después del 2010, cuando ya se inicia como este fenómeno del street art, que para nosotros inclusive el concepto de street art es un concepto sumamente importado. Entonces nosotros lo desconocemos en ese momento, como que lo miramos con un poco de juicio y empezamos a ver que aquí no había una competencia estética, porque qué obra tenía más valor que la otra. Porque en el fondo eso siempre dejaba como una obra de menor categoría al graffiti, a la letra principalmente. Entonces, de hecho, es común que cuando tú vas a pedir un muro en Valparaíso, la gente te pregunta si tú vas a pintar graffiti o vas a pintar mural. Y si es mural, todo bien, si es graffiti, no. Entonces, se dio de una manera lastimosamente violenta el hecho de que las nuevas generaciones desconocieran estas convenciones y se tornaran obsoletas y ellos empezaran a recrear su espacio público desde su propia lógica, que tenía que ver principalmente con la libre competencia. Jóvenes que nacieron en los 90, que nacieron en un sistema sumamente competitivo y sumamente individualista, donde lógicamente los patrones más compartidos o la colaboración o el respeto mutuo no les hacía tanto sentido y no les hace tanto sentido. Entonces recién ahora yo siento, luego del estallido social, es que comenzamos a experimentar un otro momento dentro de la pintura callejera, donde el graffiti y el mural empiezan a dialogar de una forma un poquito más consensuada, que eso también ha sido un proceso histórico con altos y bajos, desde los 80 hasta ahora. Entonces, recién ahora con el estallido social es que la gente que está escribiendo en la calle, pintando graffiti principalmente, se cuestiona también cuáles son los mensajes que estamos dejando en la calle. ¿Qué pasa con la consigna? Se retoma la consigna, la cual ha estado siempre presente, pero y ahora como que explotó así de una forma como increíble, o sea, es cosa de leer la ciudad. Y por lo tanto también han empezado a aparecer esos límites, hasta qué punto puedo llegar y pintar donde yo quiera, donde se me plazca, porque no es tan así, po. Hay un trabajo detrás, hay un tiempo detrás, hay un ejercicio creativo detrás, hay recursos detrás de cada obra que está en la calle. Y eso es necesario tomarlo para ambas veredas, o sea, tanto desde el muralismo como el graffiti. En cada muro que está produciendo la ciudad hay un espacio de tiempo plasmado ahí, hay una experiencia particular. Y por lo tanto no hay que desconocerla ni para un lado ni para el otro. Entonces es importante, yo creo que también en este diálogo que esperemos seguir nutriendo, podamos también conversar al respecto de esto. ¿Por qué los cabros desconocen un mural que fue hecho en los 70 y tantos años y que tenía tal valor histórico y que para los vecinos representa parte de su identidad del barrio, y los cabros los cabros de 15 años les da lo mismo y van y pintan su letra encima? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa lógica? Más allá de como de simplificar el análisis y decir, estos cabros ociosos hacen lo que quieren o no tienen otra cosa más que hacer. No, hay algo atrás y es el momento también de comenzar a develarlo y problematizarlo. O sea, esto necesita un ejercicio de problematización.
Esta pregunta tiene que ver con esta evolución o diferencia quizá entre el mural, el cual entra en la dinámica concursable, a la cual estamos mal acostumbrados, esta concursabilidad de la cultura, versus esta clandestinidad del pintar rápido, grande, de noche, con una marca, una firma, en donde uno plasma un mensaje a través de una imagen pictórica o una imagen que plasma una idea, versus otro que plasma su firma concreta, eh, clandestina también. Entonces, ¿cómo va esa transición? ¿Hay una transición entre uno y otro o son distintas maneras de expresar? Uno expresa una historia pintada, pero el otro, ¿qué es lo que expresa? Marca el territorio, su firma, el ego propio, no sé, casi esta expresión clandestina. ¿Cuál es la intención? ¿O es una transición? Eso. Si es una transición, la firma al muralismo, la verdad es que son cosas diferentes, pero que pueden partir de la misma base. Puede parecer medio engorrosa la respuesta, pero lo que pasa es que el graffiti, que es en el fondo una expresión que tiene a su base la letra, tiene a su base la caligrafía, ¿ya? El graffiti parte de la firma, que los jóvenes a finales de los años 60 comienzan a plasmar en sus barrios con la finalidad de comenzar a aparecer en el espacio público y a ser reconocidos y a ser visibilizados. Por lo tanto, significa dejar tu impronta en la ciudad para dejarse ver. Y eso puede parecer para algunos algo muy básico, pero la verdad es que es una expresión muy visceral y que tenemos en común, yo creo que casi todos los seres humanos. O sea, si tú le pasas un aerosol o un lápiz a alguien X, y lo más probable es que lo primero que haga va a ser su firma o su nombre o su marca. Entonces el graffiti responde a esa necesidad primero de aparecer en un espacio que quería a estos segmentos de la población lo más ocultos posible, lo más silenciados posible, ya jóvenes de los guetos, y que hoy día en Chile son jóvenes no necesariamente de los guetos, porque el graffiti está en todas las clases sociales y en toda la geografía y en todos los territorios. Y por lo tanto no tiene que ver tanto con una cuestión de clase, sino que tiene que ver con un sentido de identidad, con poder hacer pública tu propia identidad en un sistema donde la mayoría está predispuesto al anonimato, a ser un número más, un cliente más. Entonces el graffiti te permite incidir desde la letra en la propia ciudad, ocupar un espacio dentro de esa ciudad y hacerlo tuyo. Y por lo tanto tiene en sí una carga muy de la territorialización, ¿ya? Es una territorialización simbólica que se hace a través de la firma. Y no necesariamente el que parte haciendo tag, su aspiración va a ser a futuro, cuando sea bueno, hacerse muralista. Hay muchos grafiteros o grafiteras que parten con el graffiti y se quedan toda su vida en el graffiti desarrollándolo. Por ejemplo, como es mi caso, donde yo comencé con mi firma a los 13 años, hoy día tengo 37, y el graffiti para mí es mi universo. O sea, el mural es otra cosa. Yo soy escritora de graffiti y para mí el graffiti me permea en todo lo que yo hago, desde mi mundo más académico, desde mi reflexión, desde la gestión cultural y desde la letra y la firma que pinto en la calle. Hay otros, en cambio, que sí partieron del graffiti, partieron de la firma, pero decantaron después en el mural, como es, por ejemplo, el caso del Inti o el caso del Seki, donde en el fondo hay un recorrido y una trayectoria más bien artística, y donde ellos deciden también
en un momento como empezar a profesionalizar su arte a través del muralismo. Y por lo tanto, puede que para algunos sea una transición, pero eso como que a primera vista nadie lo parte sabiendo. Nadie sabe como, ah, no, yo voy a partir con la firma, pero yo sé que en 5 años más voy a ser muralista. Es algo que se da de una forma muy natural. Es como el movimiento de pichação en Brasil, que la gran mayoría de los pichadores son toda su vida pichadores y nunca pasan al graffiti, ¿ya? Y por lo tanto no es necesariamente un ejercicio de transición, ni como, ah, etapa superada, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver básicamente con la motivación y con el sentido como más visceral y estético y gráfico que uno le quiera dar a la práctica que estamos desarrollando en el espacio público. Gran parte del rayado se concentra en lugares patrimoniales. Vamos a obviar el 18 de octubre y la expresión de descontento ciudadano en las paredes. Vamos a hablar de antes del 18 de octubre. Este rayado constante en el territorio, principalmente en las zonas protegidas, tiene que ver con un descontento con ser ciudad patrimonial o con el patrimonio que se reconoce desde la institucionalidad. Puede que tenga que ver, como puede que no. Como te decía, las intenciones o las motivaciones que te llevan a pintar en la calle o a escribir tu nombre o a dejar tu firma son muy diversas. En algunos casos puede que tenga a su base el malestar y de poder invadir y manifestar tu descontento, sobre todo en un sitio, por ejemplo, patrimonial o en un monumento o en un edificio de, no sé, del casco histórico. Pero yo creo que de repente, inclusive, puede ser una cosa un poco más básica, que tiene que ver con la materialidad de los soportes. Hay ciertos materiales que son más atractivos que otros. Y por lo tanto, uno de cierta forma le va agarrando cierto gusto a cierta superficie. Como por ejemplo, estas latas, que no me acuerdo cómo se llama el material, pero que me acuerdo que conversando años atrás con la antigua encargada de la Dirección de Patrimonio, ella me decía que eran un material histórico y que estaba protegido y que los grafiteros dale con ir a pintar esos lugares. Y claro, porque hay ciertos soportes que a nosotros nos llaman más la atención que otros. Ahora, no creo que tenga que ver como necesariamente con, voy a ir a atacar el patrimonio. La consigna yo creo que puede que se refleje un poco más en este tipo de espacio, donde en el fondo estás queriendo decir algo y atacando algo en particular. Como ocurrió con el 18 de octubre y todos los monumentos, por ejemplo, que fueron intervenidos. Porque hay una noción de esta como patrimonialización más como estática, que van a gloria a ciertos monumentos o ciertos edificios, y que para mucha de la gente no tiene tanto sentido. El patrimonio para muchos de nosotros y nosotras tiene que ver más que nada con expresiones vivas, con ese patrimonio inmaterial, con ese patrimonio intangible que se teje sobre todo desde la cultura popular, sobre todo desde los territorios y sus formas de habitar el lugar, con la gente y cómo se relacionan, con esos rasgos que van siendo parte de nuestra identidad y que nos van configurando como pueblo y como sociedad. Más que ese patrimonio estático de piedra y de cal, como también se reconoce. Entonces, puede que también haya un cuestionamiento a ese patrimonio estático que intentan como limpiar o poner por como un bien patrimonial de valor y de uso común, pero que para mucha gente no tiene representación. Y no tiene ese valor histórico que para los defensores del patrimonio puede tener. Entonces, puede que hayan ciertos rasgos de esa molestia que se quiere ver invadiendo el patrimonio, pero yo creo que tiene que ver
principalmente con que ese patrimonio no es el patrimonio que a nosotros nos representa o por el cual nos podríamos sentir orgullosos o orgullosas de decir, chuta, somos una ciudad patrimonial, pero somos una ciudad patrimonial que se cae, que se quema, que se vandaliza, que vandalizamos incluso, porque es una ciudad en ruina. Entonces, la idea de ruina también forma parte de ese circuito patrimonial. Hay un montón de cosas que uno se cuestiona de esta noción del patrimonio y que yo creo que también es momento y sería muy bonito de poder empezar a bajar esa noción, porque siempre los conversatorios de patrimonio son con la gente experta en patrimonio. Pero, ¿qué pasa con esa ciudad que habita ese patrimonio y que es una expresión viva de ese patrimonio? Es otro diálogo del cual nos han dejado un poco al margen y que yo creo que es muy necesario poder integrar para poder empezar a pensar esa ciudad patrimonial desde el propio patrimonio que es la gente. Me gustaría saber si en esta alcaldía ciudadana han pensado en algún momento poder generar un espacio de diálogo, de acercamiento con el movimiento graffiti, con la comunidad de graffiti de Valparaíso. Claro que sí, desde patrimonio, junto con cultura y con turismo, hemos visto la necesidad de generar un nexo menos institucional y más comunitario y local, y más desde las comunidades asociadas al arte callejero, en vista de que, bueno, tenemos una ordenanza que está vigente desde el 2015, si mal no lo recuerdo, y esta ordenanza tiene algunas dificultades legales, algunas contradicciones también con otras leyes más específicas a nivel nacional. Y también nos ha generado ciertas complejidades. La mayoría de la gente quiere generar un mural en su fachada, tenemos ciertas normativas que son poco flexibles. Intentamos en algún momento, a través de los lineamientos de intervención en zonas típicas, que es la zona protegida por ley de monumentos nacionales, en estos lineamientos construidos por el Consejo Monumento se partió con un piloto en Echaurren Serrano y nosotros como municipio pedimos la posibilidad de generar algunos muros que tuvieran disponibilidad para el arte callejero y lamentablemente no fue aceptado. De ahí vimos la necesidad entonces no solo de tener ordenanzas, sino que catastrar lo que tenemos en la ciudad. Existen tours asociados al arte callejero, existe también este mito de que muchos murales son históricos, cuando no es así, no todos lo son. Existe poco conocimiento también de aquellos murales históricos y de aquellos grafitis y tags que también tienen una historia en el tiempo. Y veíamos la necesidad de generar esa discusión conjunta. Hemos tenido por separado con algunas organizaciones, no hemos tenido el acercamiento formal más nutrido y más rico, en donde exista una mutua intervención respecto a estos espacios públicos. Y ahí es donde recojo esto de los escritores. Me gustó ese concepto, porque la ciudad se tiene que leer. Una de las lecturas tiene que ver con este patrimonio histórico de la ciudad, que es la lectura, también la lectura legal asociada a todo este patrimonio protegido, y que es la lectura que yo escribo, yo y mi equipo. Y por otro lado, el que a mí me enseñen a leer lo que se escribe en la ciudad. Después del estallido social, en mí se ha generado, en mí, en el equipo, también una discusión respecto a los rayados que hay en la ciudad post 18 de octubre. ¿Qué son? ¿Son un simple rayado o en realidad hay una escritura que merece ser leída? Y que está en la calle por eso, porque se necesita leer y entender. Y ahí es donde a lo mejor tenemos que generar ese nexo más de la normativa punitiva respecto a qué se puede y qué no se puede, sino a generar un consenso de entendimiento de esta ciudad que ha mutado en la historia. No necesitamos una ciudad congelada en el tiempo por patrimonio, sino que una ciudad
que en su patrimonio se respeta un bien común, y en ese respeto es donde podemos dialogar y donde podemos escribir todo. Y ahí es donde, bueno, este acercamiento virtual debiéramos continuarlo, y generar justamente esas pautas de lectura mutua y de consenso. Me interesa mucho saber también de qué forma es hoy visto el graffiti más allá del tag, más allá de la firma. Muchas veces la conversación y la crítica se centra en el rayado callejero. Eh, pero me gustaría saber si es que han intentado pensar un poco más allá de eso y cuál es el valor que ustedes le darían hoy en día al graffiti que habita nuestra ciudad patrimonial. ¿Cómo estamos viendo el tema de esta escritura en las calles? La vemos de diversas maneras. Hemos tenido acercamiento de trabajo con algunos colectivos y organizaciones, en donde siempre nacen como de lo espontáneo de que algún privado o algún fondo les pone monto, entonces pintemos murales y aparece la explosión y pintemos murales. Muchas veces nos llegan fotos por Google Earth de aquellos lugares que quieren plasmar, y que genera un cierto contraste extraño porque siempre las justificaciones generan un circuito turístico, y si yo quiero generar un circuito en una ciudad, la camino, la recorro y busco esos lugares. Bueno, y ahí es donde nosotros entramos desde una burocracia del buen sentido, no del malo, no una burocracia queriendo tapar, sino que una burocracia tendiendo a poder seguir los estándares reglamentarios, pero que además nos permitan generar algo y generar también una escritura en la ciudad que tenga que ver con entenderla en su completitud y no entender un lugar en donde yo plasmo muchos murales. De ahí es donde nosotros plasmamos, miren, estos muros no, estos muros sí. Ahí el equipo de pintura de fachada, está Esteban Barra, fue el que buscó estos lugares y trabajó en conjunto con los muralistas, y donde finalmente también llegamos a ciertos acuerdos. Mira, en este espacio tienes dos muros que son un buen espacio, un buen lienzo, pero mejoremos el espacio público. Nosotros como municipio ponemos, qué sé yo, el jardín, la mantención de los juegos, basurero, paradero. Pero ustedes en el mural que van a pintar, además preocúpense de generar una continuidad entre los dos murales, de no dejar estos muros abandonados en el contexto, sino que generar una totalidad en donde en definitiva el espacio público es parte también de este entender el arte en un conjunto, en un espacio comunitario, en donde no es solo un lienzo en blanco, sino que un lienzo que tiene historia, que es la casa de alguien, que es el lugar de un grupo de personas, que es el lugar donde espero la micro, que es un lugar que es común. Entonces, como en eso común soy capaz de generar ciertos murales en un lado, donde soy capaz además de verlo a distancia y de generar un recorrido solo por el ver estos tipos de arte, recogiendo incluso lo que plasmaron en algún momento en el Museo Cielo Abierto, en sus orígenes, que tenía que ver también con generar ciertos circuitos. No era plasmar todo el arte en un solo lugar o solo en los muros donde yo veía, sino que en ciertos muros que generaran un circuito, que generaran una estructura de arte en la calle, pero con la ciudad, y no un arte en la calle por arte, por solo plasmar, mientras más plasmo mejor, sino que tenía ciertas condiciones y ciertas estructuras. Entonces, hemos intentado mantener esta estructura de trabajo, lo cual no ha sido fácil, pero también hay un antes y después del 18 de octubre. O sea, después del 18, estos rayados que tienen una connotación más bien social y política, empiezan a generar un tejido de lectura en la calle que es mucho más fuerte y que sí preserva ciertos límites de respeto entre lo que escribo y lo que respeto de lo que el otro escribió, porque existe una lectura más común. O sea, un estallido social en donde todos empiezan a tener un entendimiento de estos espacios. Obviamente hay muchos que están muy desconformes, sobre todo con el municipio y con la oficina de patrimonio, porque no hemos sido capaces de preservar y conservar el patrimonio, que está rayado. Pero creo que gran parte de estos rayados también reflejan un descontento y una desigualdad en torno al tema de patrimonio, que es sumamente fuerte. ¿Por qué algunos nomás entienden lo que es el patrimonio y por qué otros
se considera que no entienden cuando en realidad son parte de la ciudad y por ende son parte del patrimonio igual. Y no es necesario tener ni estudios, ni conocer las siglas, ni las legislaciones, sino que es entender que estamos en una misma ciudad discutiendo y escribiendo. Estamos escribiendo en definitiva en un mismo libro, que es Valparaíso. Entonces, ¿cómo somos capaces de llegar a ese consenso? Creo que el 18 de octubre lo plasma en las calles y directamente. Y ahí es donde a mí personalmente me llega el bolsa de valores en bronce, abajo, ¿valores de qué? Patrimonio, que se basa en los valores, los atributos, principalmente, sobre todo el sitio patrimonio, el valor universal excepcional, valor. ¿Valores de qué? Y ahí es donde uno empieza a pensar, ¿valores para quién entonces? Ahí es donde se plasma la necesidad del trabajo conjunto. Y también de qué manera el patrimonio observa estas nuevas formas de patrimonio cultural que emergen del urbano, como es el caso del arte callejero, del arte urbano. Recuerdo que en la alcaldía pasada, la encargada de patrimonio siempre me decía que el graffiti era el nuevo patrimonio de la ciudad, pero eso se contradecía un montón con las medidas, los decretos y, y con todo lo que se menospreciaba el graffiti en los medios de comunicación locales. Entonces quiero saber si es que hoy día se cuestiona este graffiti como un nuevo patrimonio de la ciudad o tal vez no. Y cuáles han sido los análisis que han tenido respecto a la expresión callejera, a la escritura callejera, desde esta ciudad que está tan vandalizada y tan ruinosa. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo el graffiti en esa ciudad? Respecto a lo que desde patrimonio podemos ver de los grafitis, los murales y si este arte callejero puede llegar a ser o no patrimonio, yo creo que no podemos seguir en la dinámica de que el patrimonio lo definen unos pocos en base a cartas y a instrumentos internacionales o incluso a instrumentos locales y nacionales. Creo que el patrimonio tiene que ver con una construcción colectiva y comunitaria en donde muchos llegan a un consenso de lo que consideran es parte de su identidad. En el caso del Valparaíso ha sido declarado tenemos declaratorias de patrimonio desde muy atrás, y estas fueron siendo asumidas por la comunidad, como que fueron asumiendo esta discusión patrimonial. Pero al final, si uno le pregunta a cada uno cuál es su patrimonio, las discusiones siempre son diversas. Entonces, el decir tal o cual arte va a ser o no va a ser patrimonio va a depender también de la identidad que logre en un conjunto. Ahora, el querer ser patrimonio es querer preservar algo. Entonces, por un lado, el preservar, como lo habíamos visto, el tema de los códigos, puede ser patrimonio, el acto, la manera de manifestarse, la manera de plasmarlo, la mantención de código, es una manera también de hacer patrimonio y de construir patrimonio, en este caso un patrimonio colectivo, un grupo de personas que actúan en frente a ciertas situaciones y que escriben la ciudad. Otro es el patrimonio físico, y ahí es donde también hay que llegar a un consenso, porque si yo quiero que sea patrimonio es porque yo voy a preservar ese mural, no otro mural, ni otro rayado encima. Entonces creo que para eso es necesario llegar a consenso y llegar a un trabajo colectivo, porque, como lo dije anteriormente, hemos intentado catastrar murales y los murales ha sido muy complejo, son muy pocos los que no tienen intervenciones. Entonces creo que se requiere de un trabajo colectivo que no involucra solo a patrimonio y grafiteros, sino que es patrimonio, grafiteros, artistas, colectivos, comunidades, juntas de vecinos, propietarios de inmuebles, diversos. O sea, necesitamos generar un problema y generarlo como un problema porque vamos a buscar una solución. Y mantener el problema no es el conflicto. Yo creo que es lo necesario, mantenerlo para mantener el diálogo, la discusión y el cómo vamos a conservar y preservar la ciudad hacia el futuro. La ciudad abandonada
es efectiva, o sea, existe un estado de conservación de los inmuebles en general no del mejor. Pero también existe una dualidad, porque se dice que está abandonado cuando está rayado, pudiendo estar el edificio en perfecto estado estructural. Y un edificio no rayado, pero en pésimo estado estructural por dentro, en donde además la gente vive en pésimas condiciones, no es abandono. Entonces creo que es necesario llegar a los consensos. ¿Qué es abandono? ¿Qué es la ciudad deteriorada? ¿Qué es para uno y qué es para otro? Cuando se pintan fachadas, es que solo fachadismo, no están reparando la estructura, es cierto. Pero cuando no se pintan también está abandonada porque la rayan. Entonces creo que ahí hay un circuito que tiene que ver con cómo somos capaces, en definitiva, de en este lienzo, que no es un lienzo en blanco, que es la ciudad, que tiene miles de capas históricas y miles de capas de maneras de verse, somos capaces de plasmar y escribir en conjunto. Muchas veces la institucionalidad nos utiliza en algunos casos como cuando les conviene. Cuando, por ejemplo, hay que limpiar un lugar y ya vamos a poner un mural o vamos a poner una obra bonita, o cuando hay que generar rutas de turismo y ahí el arte urbano aparece como uno de los íconos de la ciudad. Eh, pero más allá de esa utilización del graffiti por parte de la institucionalidad, sería bueno saber hacia qué, si es que hay algún horizonte al cual estén imaginándose que podamos llegar juntos y juntas en este proceso de pensar la ciudad, de pensar el espacio público y de pensar aquellos movimientos que hoy día le aportan un valor diferente al espacio urbano, que muchas veces puede ser inclusive medio molesto, pero que algo están queriendo decir. Entonces, ¿de qué manera articulamos esos espacios? Para que no sea solo un aprovechamiento, sino que sea algo consensuado y que en el fondo permita nutrir este movimiento de graffiti y permita también nutrir todas esas oportunidades que emergen desde el arte urbano a la ciudad. La última pregunta me hace mucho sentido todo lo que hemos dicho. Creo que es necesario pensar en conjunto. Hemos tendido a la utilización del uno y la utilización del otro. Vamos a mejorar un espacio, entonces hagamos un mural. Para que no me rayen, hago un mural. Para evitar que hago un mural. Como que siempre está la excusa, es como cuando las historias de las declaraciones de patrimonio, se declara porque lo van a demoler. Y siento que no hay un trasfondo de entender lo uno y lo otro y de entenderlo en conjunto con ese espacio público. Y ese espacio público no es solo el espacio que rige una norma que administra el municipio y que va a pintar un muralista. Ahí se cruza una cantidad de gente y una cantidad de tentáculos que se entrecruzan, un tejido profundo que es necesario siempre abordar con la responsabilidad de abordarlo entre todos y no abordarlo solo desde una perspectiva. Y eso implica un diálogo profundo y evitar incluso ese mal uso, esa como intento y que creo que lo mencionaste tú, esta domesticación, ese intento de masticar algo que me molesta en vez de conversemos, dialoguemos y lleguemos al consenso. La ciudad es dinámica y la ciudad debe ir también en las dinámicas actuales. Y esas dinámicas a veces molestan e incomodan, no son para todos por igual. Y como la ciudad debe de concebirse desde esa comunidad, desde el común, es necesario siempre llegar a ese consenso. Y ahí es donde, con esta última pregunta, también te agradezco enormemente. Me hubiera encantado que estuviéramos frente a frente, pero agradezco esta discusión y a esta discusión que nos ha motivado el mural de Argumedo, que ha motivado un trabajo conjunto que nació de justamente entender lo colectivo y que ahora nos llama nuevamente a lo colectivo, a discutir más allá de qué es lo que declaramos y qué es lo que conservamos,
como patrimonio nos ha llevado a esta estructura que tiene que ver para quién es el patrimonio. Y ese para quién es nosotros, no es yo, no es tú, ni es el otro, sino que nosotros en conjunto. Así que solo gracias a ese enorme equipo que ha estado detrás del mural por hacernos partícipe y convocar a tantos. Si este plasmar en la ciudad un descontento frente a ciertas acciones estatales o frente a ciertas estructuras, incluso frente a esta determinación de ciertos atributos que se valoran para finalmente ser declarados patrimonio o declarados monumentos, cómo desde la perspectiva de esta manera de expresarse sobre estos espacios que son comunes, permitiría pensar en un futuro de qué manera conservamos el mural de Argomedo, pero también qué es lo que preservamos del mural. El mural presenta diversas capas históricas y en general se piensa que el patrimonio conduce a proteger solo lo histórico, o lo antiguo más que lo histórico, siendo que lo histórico en realidad es cada una de las capas, y que tenemos que llegar finalmente a un consenso de qué es lo que preservamos, y en ese consenso tenemos que estar todos incluidos. ¿Qué es lo que ustedes conservarían del mural? ¿Qué es lo que ustedes transmitirían para evitar a un futuro que el mural desaparezca por completo? O finalmente el arte en la calle busca ser solo un lapsus de tiempo y no busca esa eternidad que busca la conservación del patrimonio. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien en sus cuarentenas. Mi nombre es Jaime Ramírez, soy vocalista y trompetista de la Vandalismo. Y bueno, desde nuestra propia celebración de los 40 años de la banda, queremos mandarle un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a todos los que están involucrados en el mural de Argomedo, en el Cerro Playa Ancha. Entendemos la importancia que tiene poner en valor estas piezas de arte, así es que estamos muy honrados de poder participar, en este caso a través de nuestra música. Nos hubiese gustado poder haber hecho esto en vivo, pero evidentemente las circunstancias nos lo impiden. Sin embargo, les dejamos estos videos que son también un regalo para que ustedes puedan disfrutar también de esta celebración. El Purrún por la Tierra es una pieza que está basada o está pensada desde la danza y la música del Purrún, ¿cierto? Que es una de las danzas mapuche, y es por supuesto un homenaje a este pueblo por su fortaleza, por su importancia también cultural y también porque queremos hacer parte, ¿cierto?, de todas sus demandas históricas y que para nosotros son por supuesto muy importantes. Por otra parte, queremos regalarles también la canción Algo para tu olvido, que está en nuestro disco compilatorio del año 2016. Algo para tu olvido también se llama, lo pueden buscar. Y que bueno, es una canción compuesta por Danilo Echeverría y con arreglos de Fernando Gajardo, nuestro director y baterista, que esperamos que puedan disfrutar también ahí en su cuarentena, ¿ya? El Purrún fue hecho en cuarentena también, así que un poco refleja este momento que estamos pasando. Bueno, un abrazo súper grande para todos ustedes, espero que puedan continuar con esta labor que es muy necesaria, ¿cierto? Es muy útil además para poder preservar todas estas expresiones artísticas, pero que además de la carga artística que puedan tener, tienen una carga histórica y política muy importante, con la cual nosotros también estamos muy contentos de poder hacer parte y participar con nuestra música y nuestra energía. Un abrazo muy grande desde nuestros 40 años. Que sean buena hora.